En mi pueblo, por aquellos años lejanos de mi juventud, existía una farmacia-librería maravillosa. El dueño, un profesor retirado, decía que tenía a disposición de quien quisiera medicina para cuerpo y medicina para el alma. Un servidor, en aquel entonces como ahora, seguía en la ignorancia de casi todo. Pero de vez en cuando completaba con mis escasos recursos dinero suficiente para comprar un libro. Cuando lo tenía, me dirigía a ese local a comprar libros de la colección Sepan Cuántos, de Editorial Porrúa. Recuerdo la primera vez que llegué pidiendo Tom Sawyer. Claro, aquí lo tengo, me dijo el maestro. Aquí está, Tom Sawyer de Samuel L. Clemens. No, dije yo, busco el de Mark Twain. Te digo que siempre he sido, bueno, siempre soy, y seré un ignorante, yo creo que hasta que me muera. Samuel Langhorne Clemens es el nombre del autor. Mark Twain era su seudónimo. Me explico. Mark Twain es una expresión derivada de la jerga usada en el Mississippi para señalar dos brazas de profundidad, aproximadamente 3.6 metros. Es la profundidad mínima necesaria para que una embarcación pudiera navegar en el Mississippi. Como capitán fluvial, y después de repetir tantas veces esta frase, se le quedó el apodo que después sería su seudónimo en las novelas que escribiría. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque con mi gran bocota, los que me conocen saben de qué estoy hablando, se me ocurrió preguntarle qué libro era el mejor y más bello que tenía. Y me dijo, te voy a regalar el libro más bello que tengo. Y me enseñó El mártir del Gólgota, de Enrique Pérez Escrich. Una novela histórica dedicada a la vida de Jesús y a los personajes que vivieron alrededor de él. En aquel tiempo, recuerdo, eran vacaciones de Semana Santa, así que lo acepté con mucho gusto para poder leerlo. Lo empecé a leer y no sé si haya sido casualidad, pero resulta que el pasaje que te voy a compartir el día de hoy, lo leí un Viernes Santo, hace muchos años, muy cerca de la hora nona, según el horario del Imperio Romano de aquel entonces. Te comparto y espero lo disfrutes el libro decimoquinto de El mártir de El Gólgota, por Enrique Pérez Escrich. Libro decimoquinto, El Gólgota. Padre mío, perdónales, no saben lo que hacen. San Lucas capítulo 23. Capítulo 1. La columna de las afrentas. El lictor bajó las gradas del palacio con la afrentosa sentencia en la mano, seguido de 6 sayones cuyo rostro amarillento, miserable catadura y encanijado cuerpo revelaban su origen egipcio, hombres degradados a la repugnante profesión de atormentadores públicos. Apenas el lictor les enseñó a Jesús, se lanzaron sobre él como perros rabiosos y le condujeron casi a rastras bajo los pórticos donde se hallaba la columna de los ultrajes. Tendría esta escasamente 5 pies de largo y unos gruesos anillos de hierro donde se ataban los brazos del reo, de modo que la espalda presentara todo su frente para que los golpes no fueran infructuosos. El sentenciado debía recibir 40 azotes con varas de avellano formando haces. De estos 40 azotes se perdonaba uno, para que no se descontara en prejuicio del paciente. Estos 39 golpes se daban 3 en la espalda, 3 en el hombro derecho y 3 en el hombro izquierdo. Los sayones amarraron terriblemente a Jesús en la columna, rasgando su traje por la espalda hasta enseñar las carnes. En aquel momento doloroso, el semblante de Jesús respiraba con mansedumbre infinita. Sus ojos contemplaban con dulcísima expresión a los verdugos. El lictor hizo una señal con la mano y los verdugos comenzaron su afrentosa y terrible tarea. Mientras tanto, la muchedumbre, instada secretamente por sacerdotes, no cesaba de repetir: ¡La cruz! ¡El Gólgota para Jesús! ¡Crucificadle! ¡Crucificadle! Pilato, aturdido por aquella gritería infernal, mandó a un heraldo que tocara el clarín de silencio. Tan pronto como las ardientes notas del bélico instrumento resonaron por todos los ámbitos de la plaza, el pueblo cayó. Todas las gargantas se enmudecieron. El silencio fue universal. En aquel momento horrible, solo se escuchaba el silbido de las correosas varas al caer sobre la ensangrentada espalda de Jesús y los gemidos del divino mártir, que murmuraba a la vez en voz baja: perdónales, Padre mío, no saben lo que hacen. Cuando los 2 verdugos de las varas se hallaron fatigados, los reemplazaron otros 2 con nudosas correas. Luego de fatigados estos, ocuparon su ignominioso puesto otros 2 con cadenas y garfios de hierro, abriendo nuevas heridas sobre las llagas recién abiertas. Jesús, abandonado al furor de los soldados romanos y los feroces verdugos,
Sufrió con la resignación del mártir, lo que nunca ningún hombre ha sufrido nunca. Aquellos idólatras se arrodillaban delante de él para venerarle, en burla, como a un rey. Cuando le desataron de la columna, Jesús cayó desfallecido a los pies de los verdugos, pero ni una queja ni una reconvención se escapó de su boca. «Dios te salve, rey de Judea», exclamaba uno azotando el rostro de Jesús con las duras y ensangrentadas correas que aún conservaban en la mano. «Glorioso Mesías», exclamaba otro, escupiendo la divina faz del Nazareno. «Haz un milagro, enriquéceme, pues buena falta me hace, yo en cambio te ofrezco recorrer el mundo proclamando tu divinidad». Jesús guardaba el más profundo silencio ante tan atroces insultos. Aquellos bárbaros habían mostrado un lujo de crueldad increíble. La costumbre, las leyes habían sido violadas, y sin embargo, aún se gozaban de un modo cruel en la indefensa víctima que se hallaba a sus pies. Esta debilidad produjo un grito de gozo entre los verdugos y los espectadores más cercanos. Mientras tanto, en un ángulo de la plaza, una mujer se había desmayado. Era la Virgen, era María, la modesta Violeta de Nazaret, la madre llena de amargura. Juan, Magdalena, María Cleofe y algunas otras piadosas mujeres que le rodeaban condujeron a la desventurada madre a casa de la virtuosa Serafia, cercana de aquel sitio de dolor y de amargura. En otro tiempo más feliz, cuando Jesús era niño, cuando se perdió en Jerusalén, halló también hospitalidad en aquella misma casa durante 3 días. La caridad de aquella pobre mujer debía inmortalizarla. El bien no se siembra nunca infructuosamente. La madre dolorosa, con el corazón traspasado, débil, la planta y vacilante, se dejó conducir por las buenas amigas, que no la abandonaron en medio de tanta amargura. Capítulo 2. Ecce homo. Jesús yacía en el suelo, rodeado de sus verdugos que escupían su rostro y maltrataban su cuerpo, cuando de pronto se levantó sobre sus rodillas y luego se puso de pie. Indudablemente algún espíritu invisible había reanimado sus desfallecidas fuerzas. Como los gritos de la muchedumbre se redoblaban en vez de amenguar, Pilato mandó que cubrieran las espaldas del reo con un manto púrpura y lo condujeran a su presencia. El juez romano pensaba que por este medio irrisorio podía aplacar el furor del pueblo. Pilato mandó que Jesús, sostenido por 2 soldados, fuera sacado al balcón de su palacio para que el pueblo lo viera con su manto púrpura, su corona de espinas y la caña en la mano. «Vedle, israelitas», gritó Pilato desde el balcón. «Ecce homo, hasta la figura de hombre ha perdido. Despreciadle, bastante castigado está por sus crímenes. ¿Qué os importa que este hombre viva o muera de la afrenta que acaba de recibir? ¡Al Gólgota! ¡Al Gólgota! ¡Crucificadle! ¡Crucificadle!», exclamaba el pueblo. Caifás, cuyo rencoroso corazón temía que Jesús se librara de la muerte, subió hasta la última grada del palacio y, colocándose en un sitio donde el juez romano podía oírle, gritó con desaforado acento: «Pilato, tu deber es respetar nuestra ley y castigar a los enemigos del César. Jesús se ha llamado Hijo de Dios. Merece, pues, la muerte por nuestra ley. El segundo delito de Jesús es el crimen de rebelión contra Tiberio y merece muerte de cruz. Crucificadle tú, que es a quien compete. Roma te lo manda, el deber te lo aconseja». El nombre del César hizo estremecer a Pilato. Tiberio era cruel, y los delitos de rebelión intentados contra su persona los castigaba de un modo terrible. Poncio comenzó a temer que aquellos furiosos sacerdotes le envolvieran en alguna calumnia de fatales consecuencias para él. Hizo acercar a Jesús y le dijo: «Defiéndete, ya oyes lo que dicen de ti». Jesús guardó silencio. En ese instante, un criado de Claudia se acercó a Pilato y le dijo: «Señor, tu esposa me envía a decirte que no olvides tu promesa, que respetes la vida del Nazareno, porque es un hombre justo». Poncio Pilato llegó a desorientarse. Por una parte, su conciencia y su esposa le decían: «Jesús no es culpable». Por otra, los sacerdotes acusaban a aquel hombre como un enemigo del César. Hizo el último esfuerzo para salvarle. Una idea saltó a su mente y se propuso ponerla a prueba, creyéndole una esperanza. Entre los hebreos había la costumbre de darle libertad en los días de Pascua a un criminal. A pocos pasos del palacio del juez romano se hallaba la cárcel, y en una de sus mazmorras, cargado de cadenas, yacía un criminal, un ladrón, un asesino, cuyo solo nombre asustaba a la gente honrada. Este hombre debía morir en la cruz pasadas las fiestas, y se llamaba Barrabás.
Pilato asomóse por segunda vez al balcón e indicó que iba a hablar. El pueblo calló. Judíos, les dijo, he interrogado por tercera vez a Jesús y mi conciencia me dice que es inocente, o al menos que no merece la muerte. Entre vosotros existe la costumbre de conceder la libertad a un criminal en estos días. ¿Queréis que suelte a Jesús o a Barrabás? ¡Haz morir a Jesús! ¡Suéltanos a Barrabás!, exclamaron los sacerdotes. Pilato volvió a retirarse del balcón. A pesar de la debilidad de su carácter, se resistía a matar a Jesús. Hizo el último esfuerzo. Volvió a interrogar nuevamente al reo, pero el reo continuaba encerrado en su sublime silencio. ¿Por qué no me respondes?, le dijo Pilato. ¿No sabes que en mis manos está tu muerte o tu vida? Jesús, que no se había defendido, al oír las palabras del juez romano, le dirigió una mirada que le hizo estremecer y dijo con pausado acento: ninguna potestad tendría sobre mí si no te fuera dado de lo alto. Las palabras, el acento, la mirada de Jesús, todo en aquel hombre tenía una majestad tan sublime que Pilato sintió una cosa extraordinaria dentro de su ser. Jesús en aquel momento le parecía un dios. Sus manos, firmando la sentencia de su muerte, se manchaban para una eternidad. Su corazón, poco antes indeciso y débil, se revistió de valor y tornó a asomarse al balcón resuelto a salvar al acusado. «Pueblo, en vano será», le dijo, «que vociferes al pie de mis balcones. Jesús es un justo y no es honroso para un juez firmar la sentencia de muerte del inocente. Pido, pues, su libertad». Esta resolución irritó de un modo horrible a los sacerdotes y a la plebe. Caifás, que formaba la cabeza de aquellas fieras, habló de este modo: «Pilato, piensa que olvidas tus deberes. Jesús se ha proclamado rey de los judíos, usurpando una dignidad que corresponde a Tiberio, tu dueño y el nuestro, por derecho de conquista. Ese hombre que defiendes es enemigo del César. Siendo su defensor, te hace su cómplice. Salvando su vida, atentas a la gloria del augusto emperador de Roma. ¡Ay de ti, Pilato! ¡Ay de ti, si tu conducta en este día llega a los oídos del Señor del mundo, del inmortal Tiberio!». Pilato tembló oyendo las palabras del pontífice. Débil y cobarde, se rindió ante las amenazas de aquel sacerdote rencoroso y cometió la infamia de decir con tembloroso acento: «Pues bien, ya que lo queréis sea, ved aquí a vuestro rey, a quien queréis matar», y señaló a Jesús. Entonces el pueblo gritó: «Nuestro rey es el César Tiberio, a él solo rendimos acatamiento. Jesús es un trastornador público, un enemigo de Dios y del emperador». Pilato temblaba oyendo pronunciar el nombre de Tiberio. Sin embargo, repitió una última vez: «Advertid que la sangre del justo cae como plomo ardiente sobre la conciencia del asesino». «Nosotros», dijo Caifás, «cargamos con la responsabilidad. Caiga su sangre sobre la generación presente y sobre los hijos de nuestros hijos». Pilato se retiró del balcón y bajó al patio donde estaba el tribunal, llamado por los hebreos Gábatas. Aquellos bancos y aquellas paredes estaban construidas con piedras preciosas de varios colores, formando caprichosos mosaicos. Un lictor colocó sobre la mesa un trozo grande de papiro y una pluma de caña de Egipto. Pilato pidió una palangana de agua. Poco después, dos criados se presentaron. Uno de ellos traía la palangana, el otro un jarro de plata y un lienzo. Este último entregó a Pilatos una cosa que el público no le fue posible ver. Era el anillo que su esposa Claudia le devolvía con estas palabras: «Poncio, que Dios te perdone el sacrilegio que vas a cometer. Te devuelvo tu sello y tu palabra». Pilato cogió el anillo maquinalmente y mandó al criado que le echara agua en las manos. Después que se las hubo lavado, se volvió a los fariseos y sacerdotes y les dijo: «Tomo al cielo por testigo que soy inocente de la muerte de este justo», y señaló a Jesús. «La cólera celeste caiga sobre sus verdugos». «Amén», replicaron con hipócrita acento los sacerdotes. Después, Poncio Pilato sentóse en su silla junto a la mesa. Jesús, de pie a su lado, los soldados rodeando al mártir y los feroces sacerdotes y el pueblo enfrente. Serían aproximadamente las 10 de la mañana. El juez romano se puso a escribir con mano convulsa: «He aquí la traducción de la impía sentencia que llevó a nuestro Dios a sufrir la muerte afrentosa y cruel de la cruz en la cumbre del Golgota. Nos, Poncio Pilato, gobernador de toda la provincia de la Judea por el Sacro Imperio Romano,
Estando en nuestro tribunal y sala de audiencia, oídas las acusaciones criminales de los sacerdotes, escribas y fariseos, la conmoción y el clamor del pueblo contra Jesús de Nazaret, concordando todos y diciendo cómo ha alborotado y conmovido toda la ciudad y el pueblo, enseñando doctrinas nuevas contra la ley de Moisés, haciéndose autor de una nueva ley, pretendiendo alzarse rey, y como tal, habiendo tenido el atrevimiento de entrar triunfantemente con ramos y palmas dentro de la ciudad, y por haber menospreciado la justicia y autoridad del emperador Tiberio, prohibiendo a los vasallos le pagasen el tributo. Pero lo que causa un mayor escándalo es que con presuntuoso y blasfemo se ha gloriado y ha dicho muchas y diferentes veces que era hijo de Dios, siendo hombre de baja condición, hijo de un pobre artesano y de una pobre mujer llamada María, fingiendo ser muy santo y siendo muy engañador, hombre inquieto, conspirador y destructor del bien común, habiendo cometido muchos otros enormes delitos, más dignos de ser castigados que publicados. Por tanto, habiendo considerado muy bien y examinado la verdad de las sobredichas acusaciones, hallándose gravísimos sus delitos, juzgamos debe ser condenado y sentenciado, como de hecho la sentenciamos a que sea conducido por las calles acostumbradas de la santa ciudad de Jerusalén, de la manera que está, coronado de espinas, con una cadena y un dogal al cuello, llevando él mismo la cruz, acompañado de 2 ladrones para mayor afrenta, hasta la montaña del Calvario, donde acostumbran ser ajusticiados los hombres fascinerosos, y allí se ha crucificado en su cruz, en la cual estará colgado hasta después de su muerte, sin que alguno se atreva a quitarlo de ella sin nuestra autoridad y licencia. Los 2 ladrones estarán igualmente colgados de sus cruces, uno a la derecha y otro a la izquierda, residiendo en medio como rey, para mayor escarnio y afrenta como ejemplo y escarmiento de todos los malhechores, cuya sentencia mandamos publicar al sonido de la trompeta y en altavoz por el pregonero, para que llegue a noticia de todos y nadie pueda alegar ignorancia alguna. Poncio Pilato. El juez romano entregó los escritos a los sacerdotes diciendo: tomad, cúmplase como deseáis. Después entró en su palacio. Capítulo 3. La calle de la amargura. Como hemos dicho, cerca de la ciudadela Antonia se hallaba una cárcel. Una mujer acurrucada en el quicio de su tétrica puerta lloraba amargamente, con la cabeza oculta bajo los pliegues de su manto. A su lado, de pie, triste, inmóvil, hallábase un joven que llevaba una cítara colgada de la espalda. Aquella mujer era Noé, la egipcia, aquel joven, Boanerges, su hijo, que esperaban la hora para ver a su protector, el bandido Dimas. Un lictor, seguido de 4 soldados, se detuvo delante de la puerta de la cárcel. Enoe levantó la cabeza. Un carcelero salió al encuentro del lictor, y éste le presentó un trozo de papiro que decía: el carcelero entrega al lictor los 2 bandidos, Dimas y Gestas. «Ah, con que por fin los crucifican», preguntó el carcelero, dando vueltas al manojo de llaves que colgaba en su cintura. «Cuando el sol se halle en la mitad de su carrera, serán enclavados en la cumbre del Gólgota». «Más digno de esa suerte era Barrabás que Dimas», repuso el carcelero. «El pueblo así lo quiere». «¿Muere también con ellos el Nazareno?» «Sí, entre los 2 ladrones, según dice la sentencia». Enoé, que había escuchado absorta el anterior diálogo, viendo que los soldados se disponían a entrar a la cárcel, se puso en pie y adelantóse hacia el lictor. Le detuvo diciéndole: «¿Pues qué? ¿Van a crucificar a Dimas, el hombre más bueno de Israel?» Y como Enoé había cogido maquinalmente con nerviosa mano el manto del lictor, éste, sin dar oídos a sus palabras, dijo a sus soldados: «¡Apartad a esta mujer!». Enoé, rechazada por los soldados, cayó en brazos de su hijo. Poco después, Dimas y Gestas salían de la cárcel conducidos por los soldados. Boanerges, al reconocer a su protector, cubrió el rostro de su madre con su pecho para que no lo viera. Dimas saludó a Boanerges, enviándole una mirada de despedida. Cuando los reos llegaron a la plaza, la muchedumbre los saludó con un alarido de gozo. En medio de ella esperaban las afrentosas cruces a los reos. 12 verdugos, soldados prófugos de las filas romanas, custodiaban los instrumentos destinados a martirizar a los reos. El pueblo, para no mancharse con su contacto, dejaba un espacio entre él y sus sayones. Jesús, sin embargo, se hallaba entre ellos. Cual perros rabiosos como carnívoras hienas, se arrojaron sobre el mansísimo cordero y, arrancándole el manto de púrpura que poco antes habían colocado sobre sus santos hombros, le vistieron con un antiguo traje para que fuera reconocido de todos. Como la sangre coagulada estaba pegada al manto,
Se renovaron por tercera vez las llagas. Cada gemido de dolor que exhalaba los labios de Cristo era recibido con una carcajada sacrílega, y el pueblo prorrumpía en un aplauso estrepitoso. 30 soldados capitaneados por Cayo Apio esperaban al pie de las gradas de la ciudadela Antonia el momento de la partida. Era la guardia de honor que debía acompañar al Gólgota, a Jesús. Los 4 brucianos, los miserables desertores que, después de abandonar las filas del ejército romano, ejercían en castigo la degradante profesión de verdugos, hicieron la señal de que el reo estaba vestido y dispuesto. Entonces oyóse una trompeta y luego una voz que dijo: «Cúmplase la sentencia». Esta voz era la de Longinos, que debía romper la marcha delante de 4 soldados de a caballo. Los calabreses más compasivos colocaron las cruces sobre los hombros de los bandidos, Dimas y Gestas, sosteniéndolas por los extremos para que no fuera su carga tan pesada. Pero los brucianos, miserables, desalmados, colocaron el pesado leño sobre el hombro derecho de Jesús, diciendo: «Tú, ya que eres hijo de Dios, lleva solo la carga y haz un milagro para que no te sea pesada». Jesús había derramado casi toda la sangre de su cuerpo. Estaba tan débil, pálido, desfallecido, que apenas podía tenerse en pie. Al recibir sobre su espalda el pesado y afrentoso leño, su cuerpo se dobló, como la débil caña empujada por el soplo arrullador del huracán. Los verdugos se rieron de aquella flaqueza. El pueblo, viendo al mártir dispuesto a emprender el camino del suplicio, se removió como un inmenso hormiguero, lanzando alaridos de gozo. La comitiva emprendió el camino del Calvario al lúgubre son de las trompetas. Longinos, seguido de 4 soldados de a caballo, iba adelante separando la gente con sus lanzas. Después seguía un heraldo y 2 trompetas. El primero debía leer la sentencia en todas las bocacalles de tránsito. Luego, los soldados de a pie, pertrechados con todos los arreos de guerra, cascos, escudos, corazas y espadas. Seguían a estos soldados los 2 bandidos, Dimas y Gestas, con la cruz al hombro y rodeados de los auxiliares de los verdugos, que les sostenían el pesado extremo del leño. Después caminaba, dejando un espacio, un joven lujosamente vestido a la romana, llevando un águila de oro bordada sobre el pecho. Este joven llevaba en la mano un bastón bastante largo para que dominara con su altura la muchedumbre. Al extremo del bastón veíase una tablilla de cedro con esta inscripción en samaritano, griego y latín: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Detrás de este joven caminaba Jesús, rodeado de verdugos con una áspera cuerda atada a su divina garganta, y repitiendo en voz baja y con dulcísimo acento: «Perdónalos, Padre mío, no saben lo que hacen». Un niño hermoso como las alboradas de mayo, rubio como las espigas en agosto, risueño como el canto de la alondra, caminaba confundido entre los verdugos. Este niño llevaba sobre sus débiles espaldas una espuerta con los clavos, martillos y tenazas, e iba cantando alegremente con el candor virginal de la inocencia. Jesús dirigía sus compasivos ojos hacia aquel inocente vástago, cargado con los crueles instrumentos de su muerte. El nazareno, con la mano derecha, procuraba minorar el enorme peso del afrentoso leño, y con la izquierda alzaba su túnica para no tropezar con las duras y desiguales piedras de las calles. Jesús no había comido ni bebido desde la cena del día anterior. Además, la sangre de su cuerpo había brotado con abundancia. La sed y la fiebre le devoraban. Pero su Padre desde los cielos le prestó fuerzas para soportar tan fatigosa peregrinación. Los pasos que distan desde el palacio de Pilato al monte Gólgota han sido contados 1.000.000 de veces con religiosa escrupulosidad por los peregrinos cristianos, que llenos de fe han acudido a Jerusalén desde todos los países del mundo a orar sobre el monte Calvario. Por aquel que sufrió por la raza humana, son 1.329 pasos, o sea, 3.300 pies. La plebe, instada por los fariseos y sacerdotes, seguía a Jesús aullando como lobos hambrientos, escupiendo su rostro y burlándose de su cruel agonía. A los 80 pasos, Jesús tropezó con una piedra. Le faltaron las fuerzas y cayó por primera vez. La muchedumbre exhaló un grito de gozo. La divina frente del Galileo había golpeado duro con el pavimento de la calle. Los sayones tiraron de las cuerdas para levantarle. Los soldados le dieron durísimos golpes con las astas de sus lanzas para rehacer sus desfallecidas fuerzas. Jesús se levantó, fijando sus hermosos y dulces ojos en el cielo.
Sus divinos labios murmuraron una frase que nadie pudo comprender, y alrededor de su purísima frente apareció una aureola de resplandeciente luz. «¡Saludad al rey de los judíos!», exclamó uno de los sayones. «¿No veis que se levanta para mirar al pueblo, para dar las gracias al numeroso acompañamiento que le sigue al Calvario?» «Dinos, falso profeta», exclamó otro, hundiéndole la corona de espinas con el extremo de la lanza, porque con la caída se le había movido un poco de la sien. «Dinos, ¿cuándo caerá el templo? ¿Cuándo vendrán tus legiones de ángeles a defenderte? Por Júpiter, que debe ser una gran batalla la de ese entonces. Pelear con los hombres es muy vulgar, pero con los ángeles, ¡ja!, eso ya varía. Solo les pido a los dioses del Olimpo que me concedan esa gloria. ¡Ja, ja, 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 ja! Esta horrible carcajada fue repetida por la muchedumbre. Jesús continuó su doloroso camino, repitiendo en voz baja: «Perdónalos, Padre mío, no saben lo que hacen». Mientras tanto, la Virgen María había dicho a Juan: «Corramos al Calvario, quiero ver a mi hijo». Las santas mujeres y el discípulo favorito de Jesús obedecieron a la Madre Dolorosa. María se colocó en la vía sacra, en un punto por donde iba a pasar su hijo. Allí cayó de rodillas. Magdalena, María Clofe, María Salomé y Juan la rodearon. En vano era querer consolar aquel corazón destrozado. La gritería, el estruendo, se iban aproximando. Jesús había caminado 60 pasos más desde la primera caída, cuando halló a su madre, que haciendo un esfuerzo sobrenatural se arrojó a los pies de su hijo. Algunos soldados pretendieron rechazarla con las lanzas. La Virgen sufrió aquellos duros golpes sin apartar sus llorosos ojos de la triste imagen de su amado Jesús. Entonces pasó una cosa horrible. Un miserable verdugo, uno de esos prusianos elegidos por sus infamias para sacrificadores, tomó un puñado de clavos de la espotilla que llevaba el muchacho y arrojándolos al rostro de María le dijo: «Galilea, toma, ahí tienes el presente de muerte que te hace tu hijo, el profeta de Nazaret». Jesús quiso correr en socorro de su madre, pero los pies se le enredaron en la túnica y por segunda vez cayó al suelo, golpeando con su divina frente las duras piedras de la calle. «Hijo del alma mía», exclamó la Virgen con uno de esos gritos que solo pueden salir del corazón de una madre. Jesús, sereno, aunque pálido y vacilante, dirigió una dolorosa mirada a su madre, e incorporándose sobre su rodilla, le dijo con dulcísima voz: «Salud, flor de amargura. Salud, estrella purísima de la mañana. Salud, madre mía». Pero antes que los labios de la madre depositaran un amoroso beso en la frente dolorida de su hijo, los feroces verdugos le separaron bruscamente. María cayó desfallecida en brazos de Magdalena. Juan cubría con su manto el cuerpo de aquella mártir. La enamorada doncella de Magdalo dirigió una mirada llena de amor y amargura a Jesús, y la comitiva continuó su interrumpida marcha. La muchedumbre rugía alrededor del mártir, dando gritos de «¡Viva Barrabás! ¡Muera el Galileo!». Y Jesús, el mansísimo Cordero, el amigo de los afligidos, el Redentor del hombre, caminaba agobiado bajo el peso del afrentoso leño, repitiendo en voz baja: «Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise congregar tus hijos como la gallina congrega sus polluelos bajo sus alas, y no quisiste». Jesús había caminado la mitad de la dolorosa vía, cuando se detuvo por tercera vez, falto de aliento. Sus piernas flaqueaban, su angustiosa respiración hacía levantar de un modo fatigoso la tabla de su pecho. Algunos pobres del arrabal de Ofel y algunas mujeres a quienes la bondad y los milagros de Jesús habían curado sus dolencias, lloraban amargamente, siguiendo los pasos del mártir. Estas lágrimas promovían la hilaridad entre los sayones. Una carcajada más estentórea, más prolongada, más sarcástica, dominó las risas de los verdugos. Jesús levantó maquinalmente su hermosa y dolorida cabeza. A pocos pasos del sitio que se hallaba veíase una casa, sobre cuya puerta extendía sus verdes ramas una frondosa parra. Bajo este verde techo se hallaba un pozo, y encima del brocal un cántaro lleno de fresca y transparente agua. Junto a este pozo, subido de pie sobre un banco de piedra, veíase un hombre de elevada estatura y facciones provocativas y pronunciadas. Aquel hombre era el que había soltado la terrible carcajada. Llamábase Samuel Belivet. «Hosana al que viene en el nombre de Dios, invisible de Israel», exclamó Belivet en tono de mofa.
A morir por el hombre. Ja, 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 ja. El Gólgota va a quedar honrado con tu suplicio. Llorad, hipócritas. Llorad por el mago, por el falso profeta, por el embaucador. Ja, ja, ja. Y aquel miserable se reía como un condenado. Samuel, dijo Jesús, tengo sed. Por caridad, dadme un poco de esa agua que contiene tu cántaro. Anda, falso profeta, mi pozo se secaría si tus malditos labios bebieran de su agua. Samuel, volvió a decir Jesús, permíteme por caridad que descanse un solo momento a la sombra de ese emparrado. No puedo con la fatiga. Deja que descanse unos instantes en el pollo de tu puerta. Anda, hechicero maldito, tu contacto marchitaría los verdes pámpanos de mi parra. Samuel, repitió Jesús, aún puedes salvarte. Ayúdame por caridad a llevar la cruz hasta el Gólgota. Su enorme peso me postra y las fuerzas me abandonan. ¡Ja, ja, ja! Exclamó Samuel. ¿No eres hijo de Dios? Pues entonces, ¿por qué no llamas a los ángeles? Anda, embaucador, anda, hechicero, anda, anda, anda. Y empujó brutalmente a Jesús, que cayó por tercera vez a la puerta de aquel miserable judío sin caridad, sin corazón, sin clemencia. Jesús se incorporó lentamente. Colocóse el pesado leño sobre el hombro derecho, miró de un modo compasivo a Samuel y dijo, tú lo has dicho, tú lo quieres. Te ofrecí el paraíso de mi padre y me has dicho anda. Quise darte el agua que aplaca la sed eterna y me has dicho anda. Te pedí un asiento para darte un trono en la mansión de los cielos y me has dicho anda. Pues bien, Samuel Belibet, yo luego descansaré, pero tú andarás sin cesar hasta que yo vuelva. Los siglos venideros te llamarán el judío errante. Tu paso no se detendrá nunca, serás inmortal, pero la inmortalidad será tu mayor castigo. Prepara tus sandalias, prepara tu cayado de viaje. Infeliz, me has dicho anda, pues tú andarás hasta la consumación de los siglos. Anda, anda, Samuel Belibet, maldito como tu patria, vagarás por el universo hasta el día del juicio final. Samuel se pasó las manos por los ojos como si viera algo sobrenatural. Una aureola de luz que apareció alrededor de la frente del nazareno le había cegado, las piernas le flaquearon, y se vio precisado a sentarse en el poyo de la puerta para no caerse. En ese instante, una mujer salió de la casa de enfrente con un lienzo en la mano. Era Serafia. Acercóse al divino Galileo, cuyo rostro se hallaba bañado en sudor y sangre, y arrodillóse frente a él, diciendo, Señor mío, Jesús, permite que esta humilde pecadora limpie tu divino rostro con este lienzo tejido por sus manos. Serafia limpió el sudor que inundaba el semblante de Jesús. Dios te lo pague, mujer caritativa, le dijo Jesús. Mira ahora lo que te dejo en el lienzo. Serafia exhaló un grito de gozo. Algunas mujeres la rodearon. En el lienzo se había quedado impreso por 3 partes el rostro del mártir. Cada una de las cruelísimas espinas de su corona despedían un rayo de luz. Serafia estaba absorta. Jesús, antes de continuar su camino, volvió a decir, Serafia, deja tu nombre y toma el de Verónica, pues que entre tus manos dejo mi verdadera imagen. Y luego continuó su marcha cruentísima en dirección del Monte de las Calaveras, en donde debía exhalar su póster aliento para redimir el pecado nefando de la humanidad. Capítulo 4. La cruz. Al mismo tiempo que el decurión Longino solía por la puerta judiciaria precediendo la comitiva de Jesús, un hombre llamado Simón, natural de Cirene, en Libia, e israelita de religión, entraba con sus 2 hijos Alejandro y Rufo. Simón venía del campo y se arrimó a la pared para no ser atropellado. Después entró en la ciudad. Cayo Apio, que durante la dolorosa vía no apartaba los ojos de Jesús, viéndole desfallecer por instantes, se dirigió a uno de los soldados y le dijo, Observa a Jesús, no puede con el enorme peso del leño. Los miserables fariseos que gozan en su horrible amargura, y el desgraciado va a morir antes de llegar a la cumbre del Gólgota, si una mano caritativa no le ayuda a llevar el peso de la cruz. Entonces, Cayo fijó sus ojos en Simón y volvió a decir, Buen hombre, ayuda al condenado. Simón se resistió, pero Cayo, cogiendo un haz de leña que el cirineo llevaba a las espaldas y arrojándole lejos de sí, le dijo, Obedece al César. Simón cargó sobre sus hombros el extremo de la cruz, temblando de miedo. El nazareno le envió una mirada compasiva.
Continuó la marcha y cruzaron la puerta judiciaria, por donde tantos reos habían salido a morir en el Gólgota. Cruzaron el puente del Valle de los Cadáveres, y dejando a la izquierda el sepulcro de los profetas, Jesús puso su divina planta en la pedregosa y estrecha senda que conduce al monte de las Calaveras. Allí cayó por cuarta vez, casi desmayado. Simón dejó la cruz y corrió a levantar al Nazareno. Un grupo de mujeres que esperaba al joven maestro para verle pasar, viendo en tan doloroso estado al que 6 días antes entró cubierto de flores y de bendiciones por un camino de rosas y palmas, se echaron a llorar. Jesús levantó su frente marchita por el dolor, manchado por la sangre, y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis sobre mí, llorad sobre vosotras y sobre vuestros hijos, porque presto vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Una senda estrecha y tortuosa, alfombrada de gruesas y duras piedras, conducía a la cumbre del Gólgota, desde el sitio en que las llorosas mujeres se arrodillaron a los pies de Jesús. Este camino tendría apenas 70 pasos. Jesús empleó cerca de un cuarto de hora en subirle. Ya cerca de la cumbre, cayó por quinta vez. Los verdugos, como se hallaban cerca del sitio del suplicio, le descargaron del peso de la cruz. La comitiva rodeó la cima del Calvario, y los sayones se prepararon a ejercer su ignominioso oficio. Cayo Apio despidió a Simón, dándole las gracias, pero Simón pareció no haber oído la orden del romano y permanecía enclavado junto al cuerpo desfallecido de Jesús. Vete, Simón, le dijo el Nazareno, que pronto nos veremos en el reino de mi Padre. Simón se separó algunos pasos de Jesús. En sus ojos apareció una lágrima. Más arriba del sitio en que Jesús se despidió del hombre venturoso de Cirene, se hallaba la pequeña y pedregosa explanada del Gólgota, en donde el Cordero de Dios debía ser sacrificado entre dos ladrones. Los brucianos extendieron la cruz en el suelo. Los calabreses comenzaron a abrir los agujeros. Los dos ladrones esperaban también el momento de su martirio, pero de bien distinto modo. Gestas, maldiciendo su suerte; Dimas, con la mirada fija en el Nazareno y esperándolo todo del Mesías. Cuando los 4 sayones tuvieron los clavos, los martillos y las cuerdas preparadas junto a la cruz, se dirigieron a Cristo, y cogiéndole bruscamente del brazo lo arrastraron hasta el sitio donde debía ser crucificado. Jesús cayó desfallecido sobre las duras piedras. En esta dolorosa posición, un prusiano que llevaba una cuerda en la mano dijo a sus compañeros: «Apartaos, dejad que le tome la medida a este profeta que se deja crucificar como un imbécil, cuando podía convertirnos a todos en piedras». El prusiano midió a Jesús, descargando sobre su divina boca un terrible puñetazo. Después, a la misma medida, colocó la tablilla donde debían ejercer el punto de apoyo los pies. Terminadas estas operaciones, que el pueblo contemplaba con criminal interés, los verdugos comenzaron a desnudar a Jesús, rasgando la ropa que se había pegado a la carne a causa de las 1000 heridas que cubrían el cuerpo del mártir. Cuando llegaron a la túnica inconsútil que había tejido la Santa Virgen con sus propias manos, y que según la tradición fue la única que llevó Jesús por espacio de 30 años, pues crecía con su cuerpo, uno de los verdugos dijo a sus compañeros: «Creo que esta túnica no debemos rasgarla. Será conveniente que le sacáramos toda entera, porque la podemos vender a alguno de los fanáticos que creen que este hombre es el Mesías». «Dices bien, despellejémosle pues, la tiene pegada al cuerpo». Los verdugos ejecutaron lo que habían indicado su compañero. Las heridas de Jesús eran tantas que el dolor que sufrió durante aquella operación fue cruelísimo. Jesús, entonces, completamente desnudo, ensangrentado, desfallecido, dirigió en derredor suyo los dolientes ojos, buscando una mirada de compasión, y solo encontró las horribles carcajadas de los feroces verdugos y las rechiflas miserables de la plebe. De repente, escucha un grito a sus espaldas, vuelve la cabeza y ve a una mujer que escala precipitadamente la cumbre del Gólgota, seguida de 2 mujeres y de un hombre. La reconoce. Es su madre. Es María. Es la Virgen Dolorosa, que arrancándose el casto velo que cubre su virginal cabeza, corre a cubrir con él el destrozado y desnudo cuerpo de su hijo. Lo sujeta a sus lomos, besa luego la pálida frente del hijo de sus entrañas, sin que los sayones se opongan, porque el dolor de aquella madre era inmenso, incomparable, y dice: «Sobre la afrentosa cumbre donde mueren los malhechores, sobre la tierra donde arrojan a los perros,
Desnudo te hallo a ti, Jesús mío. ¿Qué daño hiciste tú a los hombres, lirio del valle, flor de pureza, para que el hombre te maltrate de este modo? Los verdugos, repuestos del asombro que la presencia de la madre desolada les había causado, colocaron a Jesús sobre el afrentoso madero. Iban a enclavarle. María lanzó un grito sin ejemplo viendo los clavos y el martillo en manos del verdugo. Cristo, tendido sobre la cruz, envió una sonrisa de amor a su madre. Juan y Magdalena arrancaron de aquel sitio a María, conduciéndola a una cueva que se hallaba a pocos pasos de allí. De pronto se oyó un ruido seco, desgarrador, espantoso. Era el sangriento clavo que, horadando la carne, clavaba la mano derecha de Jesús en el vergonzoso madero. Ante aquel sonido enmudecieron todas las gargantas, pero en medio de aquel universal silencio se escuchó un lamento doloroso que penetró en todos los corazones y salía del fondo de la cueva. Aquel grito de dolor brotaba del fondo del alma de la madre de Jesús. 4 veces cayó con fuerza sobre el duro clavo el terrible martillo y su sonido, seco, aterrador, llegaban hasta el corazón de María, desgarrando su corazón como la punta de un puñal. La sangre saltaba al rostro del verdugo. Jesús se agitó dolorosamente sobre el madero. Entonces uno de los sayones que observaban con frialdad el espantoso martirio del Galileo se puso de rodillas sobre el virginal pecho de Jesús. Ya está este brazo, dijo un prusiano limpiándose la sangre purísima de Jesús que había salpicado su rostro. Pues al otro ya acabemos. Pero cuando los verdugos se apuraron de la mano izquierda para clavarla, vieron que no llegaba al sitio donde estaban indicados los agujeros. Entonces ataron una cuerda a la muñeca de Jesús y apoyando un pie sobre una piedra, tiraron brutalmente hasta el punto de dislocarle los hombros. El pecho de Jesús se levantaba con una agitación espantosa y el verdugo infame hundía con más fuerza en él sus rodillas. La mano izquierda fue clavada por fin. Los clavos tenían 9 pulgadas, eran triangulares y de cabeza redonda. La punta ensangrentada salió por el otro lado de la cruz. Faltaban los pies, y los colocaron sobre el punto de apoyo el uno sobre el otro. 2 clavos esperaban la carne para horadarla. 10 martillazos terminaron el horrible martirio. Jesús quedó enclavado y fue levantado a la vista de las naciones. Entonces resonó un grito de entusiasmo alrededor del Gólgota. Pilatos había mandado poner una tablilla en la parte más alta de la cruz con esta inscripción: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Caifás, que lo había presenciado todo, rodeado de sus amigos y fariseos, apenas leyó la inscripción, se acercó a Cayo Apio y le dijo con descompuesto tono: manda quitar esa tablilla, donde según parece este condenado es nuestro rey, y pone en su lugar Jesús de Nazaret, que se dice Rey de los Judíos. Cayo envió una mirada desdeñosa al pontífice y le dijo: el juez así lo ha mandado, así estará mientras no revoque su orden. Caifás reunió a sus amigos y dijo que era preciso correr al palacio de Pilato. 3 sacerdotes partieron a desempeñar la comisión. Pilato se hallaba preocupado en su palacio. Cuando le dijeron que querían hablarle, dio orden para que le dejasen entrar. ¿Qué queréis?, les dijo. ¿Venís a pedirme otra nueva barbarie? Acabad, decid pronto, ¿qué queréis? Queremos que mandes borrar de la tablilla que corona la cruz del falso profeta, dijo uno de ellos, la inscripción que tiene y que pongas en su lugar Jesús Nazareno, que se dice Rey de los Judíos. Pilato abarcó con una mirada altiva a aquellos hombres y les dijo: lo escrito, escrito está. Salid de mi casa y no esperéis que se mude ni una sola letra. Mientras tanto, Jesús exclamaba con moribundo acento: perdónalos, Padre mío, no saben lo que hacen. Algunos hombres de lo más soez de la plebe que se habían reunido con los verdugos se mofaban despiadadamente del hijo de David, que gemía por los hombres enclavado en el afrentoso leño. «¡Hey, tú, que destruyes el templo de Dios!», le dijo uno, «y que en 3 días le reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el hijo de Dios, baja de la cruz». Y aquellos miserables se reían y mofaban del doloroso estado de Jesús. Un fariseo, mirándole fijamente, le decía a su vez: «Ved qué profeta que salva a todos y no puede salvarse a sí mismo». «¿No eres tú el rey de Israel?», gritaba otro. «Pues baja de la cruz y creeré en ti». El bandido Gestas, que se hallaba enclavado en la cruz a la izquierda del Galileo, volvió la cabeza para mirarle y le dijo con despreciativo acento: «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». «¡Gestas!», exclamó Dimas, con doloroso y triste acento. «No blasfemes, no dudes del poder de Dios. Regocíjate de la gloria que te cabe por morir al lado del Mesías verdadero. Nosotros
La verdad, aquí estamos sufriendo el castigo afrentoso de la cruz con justicia, pues pagamos la pena que merecen nuestros delitos. Mas Jesús no ha hecho nunca daño a nadie. Dimas volvió la cabeza hacia el Nazareno y continuó: Señor, acuérdate de mí cuando fueres a tu reino. Entonces Cristo dirigió una dulce mirada al bandido, que siendo niño le había prestado hospedaje, y que en la hora de su muerte le pedía con fervorosos labios el perdón de sus culpas. Y le dijo: En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mientras tanto, al pie de la cruz había surgido una disputa. Los miserables prusianos, los crueles verdugos, que habían despojado a Jesús de sus vestiduras, habían sacado unos dados y estaban jugando su túnica inconsútil del Nazareno. Uno de los dados, al salir del vaso, había caído en un hoyo formado por el hueco que dejaba una piedra. El que había tirado quería repetir el juego porque el dado presentaba algo inclinado la parte que solo tenía un punto, y por consiguiente perdía. Este incidente produjo una disputa entre los jugadores. De las palabras hallaron dispuestos a unir las manos, y un centurión tuvo que intervenir en la reyerta. El juego comenzó de nuevo. Aquellos miserables, olvidando cuánto les rodeaba, se entregaron nuevamente con doble interés a ese vicio que, como la lepra, se complace en atormentar a los que lo poseen. La cólera de Dios rugía sobre sus cabezas, pero sus oídos estaban sordos a todo. Sus ojos solo tenían la luz para ver los dados, sus corazones solo latían por la codicia de la ganancia. Capítulo 5. Todo está cumplido. María, la flor de la pureza, la Virgen Inmaculada, no pudo permanecer mucho tiempo en la cueva donde la habían conducido sus cariñosos amigos. Quiso volver a su hijo. Los ruegos de Juan, las súplicas de Magdalena fueron vanas. Salió por fin y poco después caía arrodillada a los pies de Jesús y se abrazaba al cruel madero con el alma destrozada de dolor y angustia. Mientras tanto, el sol se oscurecía, sin que una sola nube cruzara el firmamento. La tierra iba tomando un color pálido, triste, como el doloroso semblante del mártir de la cruz. Las aves buscaban precipitadamente un refugio en los frondosos árboles del Valle de los Cedros y del huerto de Getsemaní. Las tinieblas de la noche luchaban por usurpar el cetro al Padre del día. Jesús, viendo cómo su hora se acercaba, dejó caer hacia su madre una dolorosa mirada. Sus ojos, llenos de dulce y amorosa expresión, tropezaron con las miradas angustiosas de los tres únicos seres que le habían acompañado hasta la cumbre del Gólgota: su madre, María Magdalena, y Juan, su discípulo favorito. La angustiosa mirada de la Virgen parecía pedirle fuerzas para soportar tan bárbara agonía. Jesús se estremeció y con débil acento dirigióse a su madre y le dijo: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y con movimiento de cabeza le señaló a Juan. Poco después, volviéndose a su discípulo, continuó: Juan, ahí tienes a tu madre. El dolor de María era tan inmenso que su lengua no pudo articular más que suspiros angustiosos, lamentos de dolor. Jesús alzó los ojos al cielo, como si buscara a su Padre en el pálido y triste horizonte que se extendía sobre su cabeza ensangrentada, y exhalando un grito de dolor dijo estas palabras: Elí, Elí, lama sabactani. Y los verdugos, al escuchar estas palabras, exclamaron en tono de mofa: Llama a Elías para que venga a liberarte, pero dile que no se detenga en el camino, porque puede llegar tarde. María, abrazada al afrentoso madero, no apartaba sus dolientes ojos del angustiado rostro de su hijo. Cada una de sus palabras había una cruelísima herida en su corazón. Los verdugos habían tenido la crueldad de permitirle que llegara hasta el sitio del tormento y se gozaban de su dolor. Jesús agitó la cabeza con un movimiento de agonía, y en ese momento un relámpago azulado cruzó el éter y la poderosa voz del trueno llenó con su eco aterrador los dilatados ámbitos del espacio. 100,000 espectadores levantaron la mirada al cielo, después de pasarse las manos por los ojos. No había nubes, pero el sol ostentaba la palidez de los cadáveres, y los muros de la ciudad y las crestas de los montes y los senos de los barrancos se tiñeron de un resplandor extraño que enfriaba la sangre en las venas y oprimía el espíritu. Cesó el trueno, como si la naturaleza suspendiera su enojo, y Jesús, abriendo su abrasada boca, exclamó con moribundo acento: Tengo sed. Longinos, que se hallaba próximo a Jesús,
empapó una esponja con mirra y vinagre, bebida horrible que daban a los condenados para entontecer su cerebro y aminorar los dolores, y la aplicó brutalmente en la divina boca de Jesús. El Nazareno volvió la cara hacia occidente, exhalando un doloroso gemido. Los elementos contestaron con voz poderosa a este gemido del Redentor. La tierra se tornó de un color plomizo, y en el cielo aparecieron algunas estrellas. Prolongados y lejanos truenos se sucedían con rapidez, y el rayo cruzaba en todas direcciones el firmamento. El temor, el asombro, la admiración comenzaron a cundir entre los espectadores. Longinos, que se hallaba próximo a la cruz, apenas podía sujetar su caballo, que espantado y receloso pugnaba por despedir de la silla a su jinete. Jesús tornó a decir con moribundo acento: todo está consumado. Los truenos se redoblaron, la oscuridad se extendía por el espacio, la pavorosa luz del rayo se dilataba por el éter. Por fin sonó en la eterna mansión del Ser Supremo la hora en que el hombre Dios debía morir por la raza humana. El Cordero sin mancha iba a morir. Lanzando un gemido enmudeció la naturaleza. Sus labios se abrieron por la postrera vez, y estas palabras pronunciadas en voz baja, pero que llegaron hasta los oídos de los que se hallaban en Jerusalén, se escaparon de su boca. Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús inclinó la fatigada cabeza y, exhalando un suspiro amoroso, lanzó el último aliento. En este momento, el fragoroso trueno mugía en 1000 partes a la vez. El valle de Josafat se iluminó con la azulada luz del rayo. Los sepulcros de los profetas se rompieron en pedazos. Las tumbas se abrieron. Los muertos abandonaron las fosas. El templo de Sión se inclinó como para saludar el último suspiro del Redentor, y el velo del Santo de los Santos se desplomó con espantoso estruendo. La noche reemplazó al día, las estrellas al sol. Los soldados que rodeaban al mártir retrocedieron proclamando su divinidad. Las mujeres y los ancianos alzaron sus manos al cielo, aterrados ante el universal estruendo que les anunciaba con la poderosa voz de la naturaleza que acababan de presenciar un deicidio. Una imponente oscuridad reinaba por todas partes. Los muertos se agitaban en sus tumbas, y las pesadas losas que las cubren empiezan a moverse. Los vivos ven los cadáveres andar por las calles, y los pálidos esqueletos se inclinan para saludar a sus parientes. En medio de esta desolación general, 2 hombres permanecían en la cumbre del Gólgota, con la frente erguida y la mirada provocadora. Los 2 fijaron sus altivos ojos en el cuerpo sin aliento de Jesús. Estos hombres, el uno se llamaba Longinos, el otro Samuel Belibet. La Madre Dolorosa ha caído desfallecida a los pies de la cruz. Magdalena, Juan y algunas piadosas mujeres la rodean y le prodigan los únicos consuelos que en tan doloroso momento pueden ofrecerle: la amistad y sus lágrimas. Samuel y Longinos, después de contemplar en breve espacio a Jesús, dirigieron en torno una mirada burlona a aquellos hombres que hablaban con el rostro hundido en la tierra, a aquellas mujeres que oían espantadas y repitiendo: era el Mesías, era el Cristo. ¿Qué hemos hecho? ¡Ay de los hijos de Israel! Belibet avanzó unos pasos y, extendiendo la mano en dirección a la cruz, exclamó: Nazareno, 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 ¿no me respondes? No importa, escucha mis palabras. Yo me río de la voz de la tempestad y desprecio esa raza cobarde que huye espantada cuando vibra el rayo sobre sus cabezas. La mía no se inclina jamás. Si eres hombre te venceré, estoy seguro de ello, y si eres Dios, te advierto que me hallo dispuesto para la lucha. Tú me has dicho que seré inmortal. Pues bien, solo los dioses son inmortales. Yo soy Dios. Comience la lucha. Samuel Belibet abandonó el Gólgota, soltando una terrible carcajada. Longinos había admirado en completo silencio a aquel hombre. Quiso seguirle con la vista, pero fue en vano, porque Longinos padecía una enfermedad muy crónica en los ojos y era casi ciego. En ese momento, los verdugos, repuestos algún tanto del asombro que les causaba la fiereza de los elementos, se acercaron a las cruces y, viendo que Dimas y Gestas aún no habían muerto, comenzaron a quebrarles los huesos. Longinos hizo que su caballo se acercara hacia la cruz de Cristo, casi hasta tocarla, y alzando la lanza, exclamó con bronco y poderoso acento: Falso profeta, yo también me río del miedo de tus compatriotas.
Por fin te has muerto sin que yo haya visto un milagro de los que dicen que has hecho. Es un desconsuelo, y la punta de mi lanza va a demostrar mi justo enojo. Longinos asestó un terrible lanzazo en el costado derecho de Jesús. La acerada punta abrió una ancha herida en el santísimo pecho del Nazareno. Por aquella herida brotó un caño de sangre y agua, que corrió como un purísimo arroyo por la lanza de Longinos, humedeciendo sus manos. Longinos sintió al tocar aquella sangre algo extraño dentro de su ser. Maquinalmente la lanza se desprendió de sus manos y se frotó los ojos. La sangre de Jesús tocó sus rojos párpados y Longinos vio con asombro que había recobrado la vista. Entonces lanzó un grito y bajando de su caballo exclamó: «¡Milagro! ¡Milagro! Jesús, Dios mío, yo en tu infinita providencia creo». Y cayendo a los pies del Nazareno, le adoró. Capítulo 6. Cayo Apio. Los 300.000 espectadores de la tragedia divina, tan pronto como la tierra tembló bajo sus pies y el sol ocultó su brillante frente, como avergonzado del crimen que acababa de cometerse, se dispersaron como una bandada de palomas sorprendida por un graznido del gavilán. Atropellándose los unos a los otros, entraron en la ciudad y ocultándose en los más oscuros rincones de sus hogares repetían con cobarde acento: «En verdad que este era el Hijo de Dios y lo hemos muerto». Los cobardes cerraban simétricamente sus puertas y sus ventanas, porque algunos muertos que habían abandonado sus sepulcros discurrían por las calles graves, silenciosos, como las tumbas que habían contenido sus cuerpos. Mientras tanto, alrededor de la cruz, donde aún permanecía enclavado Jesús, se agrupaban con amor un puñado de seres. De aquel grupo doloroso debía brotar muy en breve la fuente fecundadora del cristianismo. De aquel puñado de israelitas reunidos en la cumbre del Calvario, iban a ser el perfume imperecedero y salvador que hace 19 siglos fortalece con su esencia el gran espíritu de la humanidad. María, la Madre Dolorosa, era el precioso búcaro que reunía ahí las flores abatidas del Evangelio. Magdalena, María Salomé, Juan, Pedro y otros discípulos queridos lloraban amargamente al pie de la cruz, cuando vieron trepar por las desiertas faldas del Gólgota a José de Arimatea y a Nicodemos, seguidos de 4 criados. Los 2 amigos de Cristo habían alcanzado un permiso del juez romano para dar sepultura al cuerpo del mártir. Los 2 santos varones eran responsables ante Pilato del cadáver de Jesús. José de Arimatea llevaba una finísima sábana de hilo, Nicodemo 100 libras de mirra y aloe para ungir y embalsamar el cuerpo de Cristo según la costumbre de los judíos. Pidieron permiso a la afligida madre para bajar de la cruz el cadáver de su hijo. María, llena de agradecimiento, fue a sentarse a 13 pasos más allá de donde estaba fijada la cruz, con el objeto de recibir el sacratísimo cuerpo de su hijo en sus brazos. Colocaron los criados las escaleras. José arrancó la dolorosa corona que fue pasado de mano en mano hasta las de María. Después hicieron lo mismo con los ensangrentados clavos que María besó con fervoroso dolor. Por fin, recibió aquella madre afligida el cuerpo purísimo de Jesús. Permaneciendo un largo rato con la boca unida a la de su adorado Hijo, la amante Magdalena besaba mientras tanto los heridos pies del Maestro Divino. Los hombres que presenciaron aquella triste escena no pudieron contener las lágrimas. El sol comenzaba a terminar su carrera. Sus últimos rayos parecían enviar el adiós de despedida al afligido grupo del Calvario. Cuando la fúnebre comitiva, conduciendo el cuerpo del mártir, se encaminó a un lugar cercano del sitio del suplicio, donde José tenía un sepulcro abierto en la peña de una gruta, hecha expresamente para él, y que cedía con amorosa caridad al Redentor del mundo. Este sitio era un pequeño jardín cerca del Gólgota. Antes de depositar el precioso tesoro en la última morada, María imprimió en la frente de su hijo el amoroso beso de despedida. Después, el cuerpo fue envuelto con la sábana y atado con las fajas de lienzo, según costumbre de los judíos. José cerró el sepulcro con una enorme piedra, y como todo estaba terminado, regresaron a Jerusalén, donde les llamaba la celebración de la Pascua.